Tema 33. El discurso literario como producto lingüístico, estético y social. Los recursos expresivos de la literatura, estilística y retórica. El discurso literario puede definirse como un uso artístico de la lengua que crea mundos, representa experiencias y produce efectos de sentido mediante una organización verbal intensificada. No se distingue sólo por el tema tratado, sino por el método en que lo verbaliza. Una noticia y un poema pueden hablar de la muerte, pero no lo hacen con la misma finalidad ni con los mismos procedimientos. La literatura se caracteriza por la función poética del lenguaje. El mensaje llama la atención sobre su propia forma. En Verde, que te quiero verde, por ejemplo, la repetición, el ritmo y la condensación simbólica hacen que el lenguaje no sea mero vehículo transparente, sino materia expresiva. Como producto lingüístico, la obra literaria está construida con los mismos niveles que cualquier texto: el nivel fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. Sin embargo, estos niveles se intensifican y se vuelven más significativos. La dimensión estética procede de la selección y combinación de recursos formales. El texto literario no aspira únicamente a informar, sino a generar una experiencia verbal de emoción, extrañeza, belleza, ironía, ambigüedad o reconocimiento. De ahí la importancia del ritmo, de las imágenes o de la disposición de motivos y la relación entre forma y sentido. El valor estético no implica adorno superficial. Una metáfora, una ruptura sintáctica o una repetición pueden ser esenciales para la interpretación. El discurso literario como producto social. La literatura es también un producto social. Cada obra pertenece a una tradición, dialoga con géneros anteriores, responde a valores históricos y se interpreta según instituciones culturales: escuela, crítica, mercado editorial, censura, canon o medios de difusión. El texto literario puede conformar una visión del mundo, cuestionarla o revelar sus contradicciones. Por eso, no basta con analizar figuras aisladas, hay que entender la obra como práctica cultural. Una novela realista, un romance tradicional o una tragedia clásica no se emplean como recursos, no solo emplean recursos expresivos, sino que participan en formas sociales de representar la experiencia. Los recursos expresivos de la literatura. La literatura transforma la lengua ordinaria mediante procedimientos de extrañamiento, ¿vale? Obliga, este extrañamiento obliga al lector a percibir de nuevo lo habitual. Estos artificios rompen la automatización del lenguaje y convierten la forma en parte del significado. Uno de los más importantes son las figuras literarias, que son procedimientos expresivos que intensifican el mensaje. Pueden afectar al sonido, a la sintaxis, al significado o a la relación entre ideas. Entre las principales destacan la metáfora, la comparación, la personificación o prosopopeya, la hipérbole, la anáfora, el hiperbantón, la antítesis y la ironía. No voy a explicarlas todas porque supongo que ya las sabéis. Estas figuras normalmente lo mejor es no estudiarlas como una lista ornamental, sino por la función dentro del texto y intentar clasificarlas cuando las tengamos que explicar. Vale, la unidad principal dentro del texto poético sería el verso, que es uno de los recursos más visibles de la literalidad. Organiza el discurso mediante medida, ritmo, pausas, acentos, rima y disposición gráfica también. La métrica no es un simple molde externo, condiciona la respiración del texto y su expresividad. En poesía contemporánea, el verso libre puede prescindir de la regularidad métrica, pero mantiene una organización rítmica y visual que diferencia el poema de la prosa ordinaria, y siguen siendo versos también.
La literatura puede producir sentido también mediante la ruptura de convenciones, aliteraciones sintácticas, neologismos, mezcla de registros, la fragmentación del discurso. Los juegos tipográficos son algunos ejemplos. Las vanguardias, por ejemplo, exploraron mucho en este sentido, pero toda la tradición literaria contiene momentos de desviación respecto de la norma. Esto es el extrañamiento, ya lo hemos dicho antes. Una expresión como un silencio verde rompe la expectativa semántica, pero precisamente por eso abre una interpretación sensorial y simbólica. Otros elementos significativos de la obra literaria serían las funciones narrativas, que son acciones o situaciones que cumplen un papel dentro de la estructura de la obra. La partida, la prohibición, la transgresión. Desde el formalismo y la narratología, estos elementos permiten estudiar la lógica interna del relato más allá de los detalles concretos de cada argumento. También tenemos otro de los elementos son los personajes o actantes. En una construcción textual pueden corresponderse o no con una persona real y este rasgo puede analizarse mm, desde el punto de vista social, psicológico o físico. La noción de actante permite describir su papel abstracto en la acción. Puede ser el sujeto, objeto, ayudante, oponente, destinador o destinatario. En Un héroe busca un tesoro con la ayuda de un aliado y contra un enemigo, lo importante no es solo quién actúa, sino qué función cumple cada figura dentro de esta estructura. También tenemos el tiempo literario, que organiza la relación entre los acontecimientos y su presentación, y hay que distinguir entre tiempo de la historia y tiempo del discurso. Un relato puede seguir el orden cronológico, anticipar mediante prolepsis o retroceder mediante analepsis. También puede acelerar, resumir o detener una acción. Los espacios literarios son otro elemento muy importante y no solo son el escenario, pueden caracterizar a los personajes, crear una atmósfera, simbolizar conflictos o expresar una visión ideológica. Un camino, una casa, una ciudad o un paisaje pueden funcionar como signos culturales y afectivos. O si vamos a una novela gótica, por ejemplo, un castillo oscuro y aislado, no solo sitúa la acción, sino que anticipa misterio y amenaza encierro. También tenemos el narrador, que es la instancia textual que cuenta la historia. No debe confundirse con el autor real, evidentemente. Puede ser externo o interno, omnisciente o limitado, fiable o no fiable, y protagonista o testigo. Su perspectiva condiciona la información que recibe el lector y la valoración de los hechos. Un narrador que afirma yo no tuve culpa de nada puede suscitar sospecha si el desarrollo del relato desmiente su versión. La voz narrativa, por tanto, es un recurso de construcción de sentido. Ahora vamos a hablar ya de la estética y la retórica como disciplinas. La retórica, por ejemplo, nació en la antigüedad como arte de persuadir mediante la palabra. Aunque vinculada originalmente al discurso político y judicial, sus categorías pasaron pronto al análisis literario porque permiten estudiar la intervención de ideas y la disposición del discurso en relación al sentido, la memoria y la pronunciación. El sistema retórico clásico se articula en 5 operadores. La inventio, que es la búsqueda de los conceptos, los argumentos, los motivos y los tópicos. En literatura, por ejemplo, hay temas que son heredados, pero seguirían formando parte de la inventio, como serían el carpe diem, el ubi sunt o el locus amoenus. Después de la inventio tenemos la dispositio,
que es la ordenación de las partes del discurso. En un poema, un relato, un ensayo, la colocación de los elementos condiciona eh, su efecto. Es cuándo o en qué parte del texto decimos cada cosa. La elocutio es la formulación verbal, la selección léxica, las figuras, el tono, el registro y el ritmo. Después tenemos la memoria, que es la interiorización del discurso. Este era especialmente relevante para la oralidad clásica. Y la actio o pronuntatio, que es la ejecución del discurso mediante la voz, el gesto y la presencia. Para el comentario literario actual, las operaciones más productivas serían la inventio, es decir, qué vamos a decir, la dispositio, dónde vamos a decir cada cosa o cómo lo vamos a repartir los temas, y la elocutio, que es lo que vamos a escribir. La retórica clásica sigue siendo útil porque ofrece un vocabulario preciso para analizar la organización del discurso. Las figuras, los tópicos, la estructura argumentativa o la construcción del ethos del hablante siguen presentes en la literatura y se usan mucho en la publicidad y el periodismo, también en el discurso político, ya que fue para lo que se pensó en un principio. Y hay que mencionar la neorretórica, que es un movimiento que recupera la retórica desde una perspectiva moderna vinculada a la argumentación, la pragmática y el análisis del discurso, ya como fenómenos modernos. Frente a la reducción escolar de la retórica a simple repertorio de figuras, subraya que todo el procedimiento expresivo cumple una función comunicativa y persuasiva y hace más énfasis en el contexto. Bien, más allá de la retórica tenemos la estilística. La estilística, por su parte, estudia los rasgos expresivos del lenguaje y su relación con la individualidad, la época, el género y el efecto estético. El estilo no es solo una manera de adornar el contenido, sino la forma concreta en el que eh, el significado se realiza a través de una persona. Puede hablarse de estilo de autor para la persona, estilo de época para el tiempo, ¿vale? Del que hablamos, estilo de género o estilo de obra. El conceptismo barroco, la prosa realista, la escritura modernista o la sequedad expresiva de ciertos relatos contemporáneos muestran que el estilo depende de elecciones lingüísticas y culturales. Y esta sería la gran diferencia. La estilística moderna ha tenido varias orientaciones. Por ejemplo, tenemos la estilística idealista, que relacionó estilo y expresión individual. Tenemos la estilística estructural, que atendió a las relaciones internas del texto, la estilística funcional, que vinculó rasgos lingüísticos y efectos comunicativos, y la pragmática literaria ya nos habla de el análisis hacia la enunciación, la recepción y el contexto, cómo no. Y algunos de los nombres relevantes que pueden mencionarse aquí son Bali, que ya lo hemos mencionado, por su atención a los valores expresivos de la lengua, Spitzer, por el análisis que hizo en detalle del estilo como vía de acceso al sentido global del texto o a favorecerlo. Y también vamos a hablar de Dámaso Alonso, llamado Alonso, porque sí que llevaron todo esto a la tradición hispánica. Y bueno, Jacobson, como no, por la formulación de la función poética, con todo lo que implica. Es muy interesante el tema, por ejemplo, también de la estilística generativa, que lo que hizo fue aplicar el estudio de estilo algunas nociones procedentes de la gramática generativa. Parte de la idea de que la lengua ofrece un conjunto de posibilidades formales y de que el texto literario selecciona, combina o incluso fuerza estas posibilidades para producir un efecto expresivo concreto. No interesa solo la figura aislada, sino la relación entre competencia lingüística, elección estilística y desvío respecto de los usos esperables
que es lo que produciría el efecto de extrañeza. Desde esta perspectiva, ciertos procedimientos literarios pueden entenderse como operaciones sobre la estructura de la lengua, alteraciones del orden, repeticiones, elipsis, paralelismos, ambigüedades sintácticas o rupturas de selección semántica. La utilidad de este enfoque reside en que permite explicar la literalidad como, la literariedad como explotación consciente de los recursos del sistema lingüístico. Sin embargo, debe integrarse con otros métodos porque el estilo no se agota en la estructura formal. También depende del género, de la tradición, del contexto histórico y del horizonte interpretativo del lector. La proyección didáctica. En secundaria y bachillerato este tema permite integrar educación literaria, comentario de texto y competencia comunicativa. El alumno debe aprender a reconocer los recursos literarios mm, y entender que estos no son adornos aislados, sino procedimientos que construyen significado. Por ello, el análisis debe partir siempre de una pregunta: ¿qué efecto produce un recurso y cómo contribuye al sentido global del texto? Y sobre todo también que no lo memoricen, que lo practiquen, que lo pongan en práctica y que jueguen con los textos y que jueguen con el sentido. En conclusión, el producto lingüístico derivado del discurso literario es un fenómeno estético y social. Su especificidad reside en el uso intensificado de la lengua y en la capacidad de convertir recursos formales, estructuras narrativas, voces, tiempos y espacios en significados culturales. La retórica, la estilística y otras formas proporcionan instrumentos fundamentales para analizar esa elaboración verbal y para enseñar al alumnado a leer la literatura como forma de conocimiento, experiencia estética y práctica social.